la Unidad de Bienestar Universitario les dan la más cordial bienvenida al webinario Flexibilidad Laboral y Ley Humanitaria en el Ecuador. Saludamos a la doctora Gabriela Reyes, coordinadora de la Unidad de Bienestar sede Azogues, y a la doctora Janine Méndez. En este momento damos la palabra a la doctora Gabriela Reyes, coordinadora de la Unidad de Bienestar sede Azogues, quien inaugurará este webinario. Buenas noches con todos. La Universidad Católica de Cuenca, a través de la coordinación de la Unidad de Bienestar sede Azogues y del Centro de Educación Continua, dan la más cordial bienvenida a todos los presentes. No estuvimos nunca preparados para una pandemia. En los últimos años hemos oído sobre el ébola, sobre los distintos tipos de influenza, pero siempre todo lo vimos desde lejos, sin imaginarnos que de algún modo esto iba a llegar a cambiarnos la vida para siempre. Al inicio parecía imposible que lo visto en las noticias nos llegue a afectar, pero el COVID-19 llegó a Ecuador y con ello la crisis en el sistema de salud, en la crisis económica, la crisis laboral. A raíz de esto, la Asamblea Nacional empieza a poner en la palestra pública la tan criticada ley humanitaria. Con ello empezamos a descubrir escenarios nada alentadores para la clase trabajadora, la clase obrera, también para el empresario, pero sin duda hay grupos que se van a ver más afectados que otros. Con todo esto, frente a esta realidad, la Universidad Católica de Cuenca cumple su deber de brindar soluciones a la sociedad a través de este tipo de capacitaciones virtuales. Hoy contamos con la presencia de la doctora Janine Méndez Vélez, quien aparte de su experiencia laboral, tiene una formación dedicada a los temas laborales y con sus conocimientos nos va a presentar esta noche el webinario Flexibilidad Laboral y Ley Humanitaria en el Ecuador, para de esta forma tener todo lo referente a los cambios laborales que se den en el país y de ese modo poder también tener ciertas soluciones prácticas. Agradezco a la doctora Janine Méndez el haber aceptado la invitación. Una vez más agradezco a todo el equipo del Centro de Educación Continua y por supuesto al doctor Enrique Pozo Cabrera. Muchas gracias y bienvenidos. Agradecemos la intervención de la doctora Gabriela Reyes y recordamos a los participantes que luego de la intervención de la ponente se abrirá el foro de preguntas directas para las personas que levanten la mano mediante la plataforma. En este momento vamos a dar paso a la doctora Janine Méndez, quien es abogada de los Tribunales de Justicia del Ecuador y doctora en jurisprudencia por la Universidad Católica de Cuenca. Tiene un diplomado superior en Seguridad y Salud en el Trabajo. Es magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad Católica de Cuenca. Ha sido inspectora de Trabajo Infantil del Cañar, inspectora integral de Trabajo del Cañar, coordinadora de Trabajo del Cañar, coordinadora del Trabajo del Pichincha, docente de la Universidad José Peralta de Azogues, abogada externa del IES Cañar y encargada de talento humano en empresas privadas. En este momento damos paso a la reconocida doctora Janine Méndez. Muy buenas noches con todos los presentes. Para mí constituye un alto honor ser parte de este webinar en el que trataremos un tema de suma importancia en la actualidad, como es el proyecto de ley humanitaria COVID-19. Antes de iniciar esta exposición, permítanme realizar un agradecimiento formal al doctor Enrique Pozo Cabrera en su calidad de rector de la Universidad Católica de Cuenca, así como también al Centro de Educación Continua y a la coordinación de la Unidad de Bienestar sede Azogues de la Universidad Católica de Cuenca. De manera especial quiero hacer mi agradecimiento a la abogada Gabriela Reyes Hidrobo. Muchísimas gracias por la invitación. Partamos entonces este momento con lo que para mí constituye, desde mi punto de vista, el preámbulo de lo que sería el proyecto de ley humanitaria COVID-19. Este preámbulo se manifestó a través de acuerdos ministeriales emitidos por la entidad o el organismo correspondiente, competente en el caso como en materia laboral, como lo es el Ministerio del Trabajo. Acuerdos ministeriales que fueron el principio de
para que se proceda con el proyecto de ley humanitaria COVID-19. Tenemos algunos acuerdos ministeriales entre los que no haré y haré un análisis sucinto al respecto de estos acuerdos ministeriales. Tenemos en primer lugar el acuerdo ministerial 076 del 2020, emitido el 12 de marzo de 2020. Acuerdo ministerial que lo único que busca es viabilizar y a su vez también regular la contratación de teletrabajo no presencial. ¿En qué consiste este teletrabajo no presencial? En modificar el trabajo. Ustedes conocerán que el contrato de trabajo tiene algunas cláusulas y estas cláusulas consisten precisamente en una de las principales cláusulas. Está establecido el lugar donde debe cumplir el trabajador sus actividades. Es decir, tiene que determinar detalladamente dónde será el lugar donde deba cumplir. En este caso, el acuerdo ministerial 076 procede a una reforma o a una modificación y lo convierte en un teletrabajo no presencial. Es decir, que yo puedo realizar en calidad de trabajadora mis actividades para con la empresa en calidad, en mi domicilio y no precisamente de manera presencial como se lo dice en un contrato original. Eso en función de lo que corresponde al teletrabajo, gozando lógicamente estos trabajadores de los mismos derechos y obligaciones adquiridos en la contratación inicial. El acuerdo ministerial 077, por su parte, y para mí, desde mi punto de vista, muy importante para este proyecto de ley que se dio en el país posteriormente. Este acuerdo ministerial fue emitido el 15 de marzo del presente año y parte de una premisa que contiene el artículo 3 de este acuerdo ministerial y dice, con la finalidad de garantizar la estabilidad laboral y de esta manera evitar el despido intempestivo de manera, podríamos decir, masiva, y para precautelar la economía del país, el acuerdo ministerial da la potestad al empleador para que pueda optar por 3 modalidades. La primera, la reducción de la jornada laboral. Nosotros tenemos en el Código de Trabajo, artículo 11, determinado una clasificación de los contratos de trabajo. Uno de ellos es el contrato de jornada completa, el contrato de jornada parcial. Entendida este contrato de jornada parcial, como aquel trabajo que puede desempeñarse en un tiempo, podríamos decir, de 1 a 7 horas. Es decir, menos de las 8 horas que establece el artículo 42, inciso primero del Código de Trabajo, que establece que el trabajador, como jornada máxima de trabajo, son las 8 horas de lunes a viernes con descanso obligatorio de sábado y domingo. 40 horas a la semana. Con esta reducción, lo que se intenta es modificar esta relación contractual cuyo horario estaba establecido como de jornada completa y lo traduce o lo modifica en contrato de jornada parcial de menos de 8 horas como mínimo 6 horas. Así establece el acuerdo ministerial. Lógicamente, esta reducción tiene un término y el término constituye tiempo máximo, término máximo de 6 meses y renovable a 6 meses más. En cuanto a la modificación del contrato de trabajo, se refiere exactamente al término de modificar las condiciones laborales en las que fueron establecidas en un contrato original. Es decir, que aquí se puede modificar el horario en el que va a cumplir el trabajador. Puede ser, como les decía anteriormente, una de las cláusulas fundamentales de un contrato de trabajo es determinar el horario en el que va a cumplirse, de lunes a viernes, con descanso de sábado y domingo. En este caso, el acuerdo ministerial dice que esta jornada podrá ser distribuida
con potestad del empleador según las necesidades del empleador. Y a su vez también tenemos la suspensión de la jornada laboral. Y aquí, antes o previo a esta análisis de la suspensión de la jornada laboral, quisiera que toquemos un poco el tema de la Constitución de la República. Y la Constitución establece que existen derechos inherentes al trabajador, es decir, que nacen con el trabajador a través de que nace a la vida laboral para con el empleador. Considerando así este tema, la Constitución, establece lógicamente que el trabajador tiene, que se puede dar una transacción en casos de conflictos laborales, pero que esta transacción no debe llevar su contenido referente a la renuncia de derechos. Y estos derechos a los que se refiere la Constitución son los derechos inherentes al trabajador. Es decir, la remuneración de un trabajador es intocable, es intangible, por cuanto así lo dispone la Constitución. La remuneración es un derecho inherente que nace con el trabajador una vez que se realiza o nace la relación laboral. En función de esto, así como también lo considera el Código de Trabajo como un principio laboral, la irrenunciabilidad y la intangibilidad de los derechos del trabajador. De esta manera, entonces, con este preámbulo, podríamos hablar que la suspensión consiste en que se suspende la relación laboral y, lógicamente, se percibe la remuneración por parte del empleador. El empleador otorga al trabajador la remuneración completa, pero el trabajador queda en deuda, podríamos decirlo así, en deuda con el empleador de pagar o de devolver, perdón, no es el término pagar, de devolver esta jornada pagada y no laborada por parte del trabajador en un horario que lo establecerá el empleador, que dice específicamente que podrán ser hasta 3 horas diariamente y hasta los días sábados hasta 4 horas. Esto lógicamente fue reformado en un nuevo acuerdo ministerial, el 080, que ya a continuación daremos a conocer a ustedes. Pero lo importante también de este acuerdo ministerial es que establece la forma en la que se terminará este tipo de acuerdos o de jornada laboral emergentes entre empleadores y trabajadores. Y dice que se terminará por acuerdo entre las partes, es decir, entre empleador y trabajador, y cuando se termine la emergencia sanitaria. Es decir, que aquí tiene la potestad nuevamente el empleador para cambiarlo nuevamente a una jornada completa o continuar con el acuerdo suscrito o firmado entre las partes de reducción, de modificación o de suspensión de la jornada laboral. Nuevamente nos consideramos que en la terminación de esta jornada emergente será fundamentalmente de acuerdo entre las partes. Bien, el acuerdo, como les explicaba anteriormente, este acuerdo fue modificado con el acuerdo ministerial 80, el mismo que hace ciertas reformas al anterior acuerdo ministerial 077. Este fue emitido el 28 de marzo del presente año y dice que modifica la parte en la que se establece la modificación de la jornada laboral del acuerdo ministerial 077. Y lógicamente da la posibilidad de que el trabajador pueda cumplir o devolver el trabajo pagado que no fue efectivamente cumplido por el trabajador, podrá devolverlo, dice, hasta 12 horas semanales y los días sábados 8 horas. Entonces, esa es la modificación que se realizó a partir de este acuerdo ministerial 080. Por su parte, también dice que se reforma en cuanto a la recuperación de la jornada laboral
Y dice, inclúyase el artículo 10 del Acuerdo Ministerial 077, del pago de la remuneración. Y ahí es donde yo hago el análisis en función de lo que tiene que ver con la irrenunciabilidad de derechos inherentes del trabajador y en este caso la remuneración. Pues da la posibilidad de que con este acuerdo el trabajador y el empleador de mutuo acuerdo, esto es lo fundamental, de mutuo acuerdo, podrán, dice así este acuerdo ministerial, podrán pactar la remuneración prorrateada de acuerdo al calendario que se fije el empleador y el trabajador. Es decir, se toca la remuneración del trabajador y la remuneración, repito, es intangible e irrenunciable. Asimismo, dice que el empleador podrá fijar la fecha de inicio y el fin del uso del periodo de vacaciones. Este derecho es un derecho adquirido por los trabajadores, pues se dice, y la ley así lo manifiesta en el Código del Trabajo, que las vacaciones deben ser consideradas una vez que cumpla 12 meses el trabajador para el mismo empleador. Por lo tanto, tiene derecho a un periodo de vacaciones de 15 días remuneradas y a partir del 5º año, un día adicional a estos 15 días de vacaciones. En este caso, le da a sí mismo la potestad, el referido acuerdo ministerial 080, de que el empleador pueda hacer uso de estas vacaciones siempre y cuando estas hayan sido acumuladas en los años anteriores. Como por ejemplo, podemos ver ahí sin número de trabajadores que acumulan sus vacaciones y lógicamente hacían una solicitud pidiendo al empleador que se proceda con a otorgar este derecho de vacaciones. Sin embargo, en este acuerdo ministerial se le otorga la potestad al empleador de poder distribuir este periodo de vacaciones. Y además dice que de mutuo acuerdo pueden inclusive anticipar las vacaciones siempre que prevalezca un acuerdo o presida un acuerdo entre empleador y trabajador. El acuerdo ministerial 081, a su vez también tiene una connotación bastante importante, la misma que se refiere a las formas de la terminación de la relación laboral. Entre ellos tenemos en el artículo 169 algunas formas, por ejemplo, el despido, por ejemplo, el desahucio, y el numeral 6 del referido artículo 169 manifiesta que puede darse esta terminación de la relación laboral por caso fortuito, es decir, en caso de incendios, de emergencia, como por ejemplo un sismo, en donde se pueda dar por terminada la relación laboral, siempre y cuando la misma no haya sido previsible para el empleador. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que a través de este acuerdo ministerial, el Ministerio del Trabajo indica que se puede optar por esta terminación de la relación laboral y que tiene la obligación el empleador de proceder en el término de 24 horas a justificar las razones por las cuales se procedió con esta terminación de la relación laboral. Y dice también que debe ser notificado por cualquier medio el trabajador de la terminación de la relación laboral de conformidad al artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo. Una vez que hemos hecho este análisis sucinto sobre los acuerdos ministeriales, entonces partimos ya a lo que corresponde el tema de fondo de esta exposición y empezamos hablando sobre la flexibilidad laboral. La flexibilidad laboral no tiene una conceptualización o una definición universal y general. Al contrario, tienen muchos puntos de vista, pues la flexibilidad laboral consiste en varias modalidades de esta flexibilidad. Es así que, por ejemplo, la tratadista Lorena Najarro Sánchez, una estudiosa de las relaciones laborales, que manifiesta que la flexibilidad para ella consiste esencialmente en un término económico y que consiste o significa la adaptación de los individuos y de las instituciones
a las nuevas circunstancias económicas. Este es el punto de vista de esta tratarista que realmente da a conocer la amplitud de esta corriente denominada flexibilidad laboral. Existen otros puntos de vista que también parten desde otra premisa, como es el caso de la Garza Toledo, asimismo un tratarista y estudioso de la economía y las relaciones laborales. Considera que esta economía neoclásica viene la idea específica de flexibilidad del mercado de trabajo, entendida fundamentalmente como la eliminación de las trabas, es decir, la eliminación de las normas que impiden que se dé una contratación directa, libre y voluntaria entre empleador y trabajador. Es decir, aquí ya no impera o ya no está determinando, regulando las normas jurídicas a esta relación contractual que es libre y voluntaria entre empleador y trabajador, y de esa manera se puede pactar el precio, el empleo, la forma en la que se desempeña a través de esta flexibilidad laboral. Según estas definiciones, entonces, nos podemos dar cuenta de que consiste la flexibilidad laboral en la adaptación de las normas jurídicas laborales a las nuevas condiciones económicas, tales como el desempleo, los nuevos métodos de producción. ¿Cómo entendemos estos nuevos métodos de producción? Son los métodos que se adaptan a través de la tecnología, de la informática, de las telecomunicaciones, todo lo que tenga que ver con tecnología que en la actualidad es imperante. Y a su vez también dice que se adapta a la competencia o a la competitividad productiva internacional. El origen de esta flexibilidad laboral es necesario que la tomemos nosotros. ¿Y por qué hago hincapié? Porque esta flexibilidad laboral no es algo nuevo, es algo que ha existido desde hace muchos años atrás, como por ejemplo en Europa, en donde se procedió a esta flexibilidad laboral, entendida así, a raíz de las crisis petroleras, que se dio más o menos entre los años 1973 y 1979. Estas ocasionaron, lógicamente, una reducción de la producción y un crecimiento en las tasas de desempleo y una mayor inflación. Es decir, en síntesis, una crisis económica. Por su parte, en 1964, y es necesario que conozcamos que ya existieron los acuerdos de Pauli. Quiere decir que estos acuerdos de Pauli de productividad reflejaban el apuro del empresario para introducirse cambios a las prácticas laborales, cambios que tienen que ver, lógicamente, para evitar aún más el desempleo en el mundo laboral. Pero, ¿qué origina esta flexibilidad? ¿Por qué nació como una necesidad imperiosa de los estados para poder, o de los países, para poder dinamizar la situación económica, productiva y laboral de un país? Dice los entendidos en la materia que la flexibilidad laboral nació de la aparición de las nuevas tecnologías, como decía anteriormente, de la informática, de las telecomunicaciones y los sistemas electrónicos que introdujeron cambios sustanciales en el sistema de producción y en la forma en la que se organiza el trabajo. Asimismo, otro de los factores dicen que es la globalización, que todos sabemos que consiste en la privatización de las funciones del Estado, el libre comercio, la desaparición del Estado social y el movimiento internacional de capitales, entre otras manifestaciones. ¿Por qué dije anteriormente que esta flexibilidad laboral no puede tener un concepto universal o general? Pues tiene varias modalidades. Es así que en cada país tiene su propia realidad. No podemos decir, por ejemplo, que los Estados Unidos de Norteamérica
tiene en su flexibilidad o parte su flexibilidad de la potestad patronal de distribuir libremente la mano de obra y pactar incluso la remuneración, el tiempo de labores, es decir, libertad total en la contratación. En cambio, en Europa la flexibilidad se relaciona o se asocia a la libertad del despido. Es decir, en Europa no existe el despido intempestivo, por lo tanto no existe la estabilidad laboral y de contratación temporal, desde luego, en Europa. Estas modalidades de flexibilidad, según clasifica la Organización Internacional del Trabajo, lo clasifica en 4 modalidades: flexibilidad en los contratos de trabajo, flexibilidad en la remuneración, flexibilidad en el tiempo de trabajo y flexibilidad en la organización del trabajo. Vamos a analizar rápidamente en qué consiste esta flexibilidad de los contratos de trabajo en cuanto a la flexibilidad que se refiere a la primera modalidad, flexibilidad en los contratos de trabajo. Y dice, son aquellos que lógicamente da una libertad de contratación entre empleador y trabajador. Por ejemplo, introducir en las legislaciones de cada país el contrato de jornada parcial, el contrato eventual y otras figuras como por ejemplo la subcontratación, y así promover el pago por unidad productiva. Es decir, entonces, que en nuestra legislación, si nosotros podemos visualizar en nuestra legislación, en nuestro código laboral, ya tenemos, por ejemplo, esta flexibilidad en cuanto a las modalidades de contratación. Recuerden que el contrato de jornada parcial es una modalidad contractual que existe en nuestra legislación desde hace muchísimo tiempo atrás. Por lo tanto, asimismo, el contrato eventual, el contrato ocasional, son todas ellas modalidades que tienden a la flexibilidad laboral y no rigidez de la contratación laboral. ¿Qué significa la otra modalidad, flexibilidad en la remuneración? La flexibilidad en la remuneración consiste precisamente en lo que se ha venido hablando ya en el país a través de este proyecto de ley humanitaria, que significa que el empleador y el trabajador pueden libremente pactar la remuneración, pues la misma estará supeditada a un rendimiento por parte del trabajador. Es decir, si yo como trabajadora, en mi calidad de trabajadora, desempeño mucho mejor mi trabajo, esto se traduce en eficiencia y eficacia y por lo tanto tendrá derecho a gozar de una mayor remuneración al salario mínimo establecido, que en nuestro país, en nuestro caso, es de $400 para los operarios en relación de dependencia con los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y en el caso del servicio doméstico. Las demás actividades laborales, en cambio, están lógicamente supeditadas a una tabla sectorial que la emiten los organismos competentes. En este caso es tripartita por parte del Ministerio del Trabajo, organizaciones de empresarios y organizaciones de trabajadores. La flexibilidad en el horario de trabajo. Nosotros nos damos cuenta que en Europa se estableció que existe la jornada máxima de trabajo 8 horas diarias, 40 horas semanales, y que por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un trabajo fuera de este horario de jornada máxima, constituye que el empleador tenga que cancelar al trabajador las horas suplementarias luego de la jornada laboral y las horas extraordinarias con el recargo del 100% de remuneración. Asimismo, manifiesta este mismo articulado del Código de Trabajo en que esta jornada laboral tienen que respetarse los feriados y los días de descanso obligatorio como son los sábados y domingos. Bien, creo que ya estamos nuevamente conectados. Sí, ya estamos, doctora. Puede continuar. Muchísimas gracias. Disculpen la interrupción. Realmente me fui un poco del
del tema este momento. Bien, estábamos hablando sobre la flexibilidad en el horario del trabajo y hablábamos lógicamente que esto está considerado como en el acuerdo ministerial 077, en el cual lógicamente se está modificando el horario de trabajo del trabajador. Y así, de esta manera, se eliminarían las horas suplementarias y extraordinarias como un excedente que tiene que pagar, lógicamente, el empleador. ¿En qué consiste esta última flexibilidad o modalidad de la flexibilidad laboral, que es la organización del trabajo? Muchos recordarán que con aquella corriente denominada o sistema denominado fordista, se dio una rigidez en la organización del trabajo. Es decir, que el trabajador estaba supeditado a cumplir estrictamente con las actividades detalladas en un contrato de trabajo, inherente lógicamente a su actividad por la cual se realizó esta relación contractual. Este sistema fordista fue utilizado y recogido en nuestra legislación. Es así que incluso uno de los artículos del Código de Trabajo determina que en caso de cambio de ocupación del trabajador de las actividades para las que fue contratado, este cambio de ocupación puede provocar un despido intempestivo indirecto. La flexibilidad en la organización de trabajo tiende entonces a eliminar esta rigidez en la contratación contractual, lo que es entre empleador y trabajador, lo que consiste lógicamente en manifestar de que el trabajador tenga acceso o el empleador tenga la potestad de distribuir al trabajador en las actividades donde él crea que son necesarias. Aquí tiene mucho que ver el trabajador polivalente, es decir, el trabajador que realiza múltiples actividades para el mismo empleador. ¿Cuáles fueron? Ya hemos visto, por ejemplo, que en Europa y en los Estados Unidos se dio este origen de la flexibilidad laboral, y vimos que en Europa se dio por la crisis petrolera entre los años 1973 y 1979. En América Latina tiene otra connotación y dice que esto fue a raíz, su origen en América Latina, donde empezamos con las diferentes legislaciones a acoger esta corriente de flexibilidad laboral, a raíz de la terminación de las dictaduras que lógicamente llevaron a un endeudamiento externo, y en segundo lugar a la competitividad del comercio internacional, y en general empezó o se dio el inicio de ajustes estructurales en la producción en Latinoamérica. Podemos hacer brevemente un análisis de los países que innovaron estas corrientes o que fueron los precursores en América Latina en utilizar este sistema de flexibilidad laboral. Y en Chile, por ejemplo, conocemos que en 1966 se consagró la libertad del despido intempestivo. Asimismo, se permitió la utilización de contratos de duración determinada por un plazo de 2 años, es decir, con ello finalizaba la estabilidad laboral en Chile. Esto en los años o a partir del año 1966. Panamá, por su parte, en 1995 estableció que se podían celebrar acuerdos para modificar las condiciones salariales de acuerdo con el rendimiento productivo, es decir, eficacia y eficiencia versus un trabajador polivalente. En Colombia, por su parte, tenemos que en el año 1990 se autorizó la distribución de la jornada laboral y se estableció como cumplimiento de horas de 48 horas semanales en 5 días, jornadas diarias que podían ser incluso de 10 horas diarias. En Brasil, en 1998, y aquí viene algo bastante sui generis, se dio el llamado banco de horas extras, es decir, que los trabajadores que laboraban más allá de la jornada laboral, así como también los días sábados y domingos de descanso obligatorio y en días feriados o festivos por parte del país
en este caso Brasil, podían optar el empleador en distribuir estas jornadas extraordinarias de acuerdo con la productividad de la empresa. Es decir, si mi productividad en los días lunes y martes, por ejemplo, o el mes de, pongo como ejemplo, el mes de enero, no existe mayor producción para la empresa, entonces se podía traspasar este banco de horas extras para que el trabajador obtenga un descanso que podría decirse obligatorio de acuerdo con las necesidades de la empresa o del empleador. En nuestro país debemos partir, como lo hice desde un principio, desde el constitucionalismo del derecho laboral. Y vemos lógicamente que la Constitución de la República en nuestro país establece garantías mínimas de derechos laborales para el trabajador, porque siempre se ha considerado que el trabajador se encuentra en situación de desventaja o por debajo del empleador en la relación laboral. El artículo 326 de la Constitución de la República, y he tomado dos principios que establece este artículo 326 de la Constitución, y establece que es el Estado quien tiene la obligación de impulsar el pleno empleo y la eliminación del subempleo y el desempleo. A su vez, el numeral 10 establece que se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos en materia laboral. Como dijimos anteriormente, es válida la transacción laboral siempre que no implique renuncia de derechos de los trabajadores, derechos adquiridos por los trabajadores. Considero que estos dos principios fueron asumidos tanto por la Asamblea Nacional como por el organismo competente, como es el Ministerio de Trabajo al emitir los acuerdos ministeriales, a su vez también la Asamblea Nacional como una potestad que tiene el Estado y una obligación que tiene el Estado de evitar el desempleo e impulsar el pleno empleo a través de las empresas privadas. Y asimismo, este principio, el numeral 10 del 326, que establece que el diálogo social o la transacción para solución de conflictos laborales pueden realizarse a través de acuerdos. Una vez dicho esto, entonces, es necesario que partamos desde cuándo en el Ecuador se viene dando esta flexibilidad laboral. No quiere decir que a través de esta crisis, como se ha manifestado en algunos, yo he escuchado a algunos analistas al respecto, que esto es como una innovación en nuestro país, lo cual no constituye real, pues en nuestra legislación, en nuestro código laboral, existen ya algunas modalidades adoptadas por la flexibilidad laboral. Y vemos que en los años 90, por ejemplo, se creó la ley Trole 1, la ley Trole 2, que aprobaban la contratación por hora y la terciarización. Por lo tanto, se eliminaba la estabilidad laboral en aquellas contrataciones por hora. En la época o en el socialismo del siglo XXI, en la década del economista Rafael Correa, de la misma forma se introdujo varias reformas al Código de Trabajo tendientes a la flexibilidad de la relación laboral. Es así que se eliminaron los sindicatos de trabajadores en el sector público, por ejemplo. Otro de ellos también está el aumento de jornadas parciales en las contrataciones, pues muchos optaron por la contratación a jornada parcial, que varía y se diferencia del contrato por horas sustancialmente, pues en el contrato de jornada parcial los trabajadores gozan de los mismos derechos y obligaciones que tiene un trabajador a jornada completa, los mismos beneficios incluso de un contrato a jornada completa. Sin embargo, asimismo se dio unas limitaciones en esta década del economista Correa, se dieron límites al pago de utilidades de los trabajadores en el sector público, perdón, en el sector privado. Ahora nosotros estamos frente a una realidad
que es la crisis sanitaria o la emergencia sanitaria COVID-19. Y en función de esto es que la Asamblea Nacional ha tocado o ha querido imponer en el país el proyecto de ley orgánica humanitaria que tiene 5 pilares fundamentales, entre ellos referente al régimen de contribuciones humanitarias, así como también el régimen de medidas solidarias para personas en condiciones de vulnerabilidad. Hablamos en este caso, por ejemplo, el caso de los discapacitados. Y en tercer lugar, creación de una cuenta especial de asistencia humanitaria e impulso a la economía. Y un cuarto pilar fundamental, reformas en materia laboral. Régimen temporal para prevenir procesos de quiebra. Estas reformas laborales, según el mentado o según el proyecto de ley humanitaria, se refiere en el artículo 16 a que se institucionaliza los acuerdos bilaterales entre empleadores y trabajadores, bilaterales y directos, para modificar la modalidad laboral, es decir, que el contrato de trabajo de jornada completa puede ser sujeto a un acuerdo y modificado a un contrato de jornada parcial, siempre y cuando el empleador justifique la necesidad emergente de dicha modificación y registre en el Ministerio de Trabajo las modificaciones realizadas en la contratación original. De esta forma se evita, según este proyecto de ley, se evita el despido intempestivo y el desempleo. El artículo 17 del mismo cuerpo de leyes manifiesta que existirá una sanción en caso de incumplimiento del acuerdo entre las partes, sanción que puede ser sujeta o que puede ser impuesta al empleador o al trabajador. El artículo 18 dice requisitos mínimos para la validez de los acuerdos. Y aquí establece que uno de los requisitos es que el empleador dé a conocer de manera clara y precisa al trabajador el estado financiero de su empresa o de su negocio. En segundo lugar, establece que como un requisito mínimo, el que los recursos económicos de esta empresa no deban ser podríamos decir que no deban ser malversados dichos fondos, pues lo que prevalece es el pago de remuneración a los trabajadores. No pueden ser desviados en el caso de compañías, de empresas, a los socios o de endeudamiento y no pagos de la remuneración. Además, la suscripción de los acuerdos, y esto es fundamental y debo compartirlo con ustedes, en caso de que se dé una suscripción de un acuerdo entre empleador y trabajador, con la mayoría de los trabajadores, este se convertirá en obligatorio cumplimiento para los demás trabajadores. Si yo tengo más o menos unos 100 trabajadores, el 50 más 1 querría decir que tengo la mayoría de acuerdos firmados con los trabajadores, por lo tanto, no me es necesario realizar más acuerdos laborales con los demás trabajadores por cuanto tengo la mayoría de mis trabajadores suscritos con un acuerdo. Y dice además que en caso de no llegar a acuerdo, se procederá a un proceso, así dice, se iniciará un proceso de liquidación de la empresa. El artículo 19 toca algo bastante importante y es algo que se ha convertido en una encrucijada, se podría decir, y en un debatir constante de este proyecto de ley humanitaria, y consiste precisamente en el contrato especial emergente. Este contrato especial emergente que está regulado en el artículo 19 del proyecto de ley humanitaria COVID-19 dice que da la posibilidad de realizar este tipo de contratación, es decir, una nueva modalidad que se introduce a nuestra legislación laboral, que consiste en la sostenibilidad de la producción, otorgando a las nuevas empresas o a los nuevos, si es que el empleador decide por aumentar un giro de su negocio, aumentar una línea al giro de su negocio,
se puede utilizar esta contratación emergente que puede durar 2 años y renovable por 2 años más. ¿Qué es lo que se pretende a través de esta contratación especial emergente? Precisamente se trata de la flexibilidad laboral referente a la estabilidad y al horario de trabajo, pues dice que esta contratación puede ser realizada como mínimo 20 horas y máximo 40 horas semanales. Bien, en esta ley humanitaria también se toca en el artículo 20 la reducción emergente de la jornada de trabajo. Y dice el artículo 20, reducir la jornada laboral hasta un máximo del 50%. Recuerden ustedes que el acuerdo ministerial establecía como mínimo 6 horas diarias, en este caso 30 horas semanales. En este caso, el proyecto de ley humanitaria lo que hace es dar la posibilidad de reducir la jornada laboral hasta un máximo del 50%. Asimismo, indica que la seguridad social o las aportaciones que hagamos en calidad de trabajadores tendrá que ser de acuerdo precisamente al horario que se establezca y efectivamente trabajado por el trabajador. El artículo 21 de esta misma proyecto de ley habla sobre el goce de las vacaciones, que también se establecía en el acuerdo ministerial 077. Y dice, los empleadores durante los 2 años siguientes a la publicación de esta ley en el registro oficial podrán notificar de forma unilateral al trabajador con el cronograma de sus vacaciones o a su vez establecer la compensación de aquellos en días de inasistencia al trabajo como vacaciones ya devengadas. Quiere decir entonces que aquí ya nuevamente se le da la potestad al empleador de distribuir las vacaciones de los trabajadores como a bien tenga y como sea la necesidad de su producción. El artículo 22 de este acuerdo, de este proyecto de ley, consiste y dice que las prestaciones del seguro de desempleo durante los meses de abril, mayo, junio y julio del año 2020, los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en relación de dependencia que pasaren a una situación de desempleo podrán acceder a la prestación del seguro de desempleo. Luego el artículo 23 habla también del subsidio de desempleo en el que solamente se cambian los requisitos para acceder a este subsidio que ya existe como una modalidad en el Seguro Social o en la Ley de Seguridad Social. Se establece también disposiciones en este proyecto de ley, disposiciones reformatorias al Código de Trabajo y dice, agréguese a continuación del artículo 16 del Código Laboral del teletrabajo, actividades remuneradas usando como soporte la tecnología sin la presencia física del trabajador, bajo el control y dirección de forma remota, es decir, sigue bajo subordinación del empleador. Las partes podrán pactar la modalidad de teletrabajo. Este indica incluso que todos los beneficios de ley que mantiene el contrato presencial deberá gozar también aquellos trabajadores que opten por el teletrabajo. Asimismo, dice que este teletrabajo se considera como autónomo, pues el trabajador desempeña sus actividades en su domicilio a través de móviles que no tienen un lugar establecido, como decíamos, como un contrato de trabajo de jornada completa en el que se establece el lugar determinado donde debe cumplir el trabajador sus actividades, y asimismo dice que pueden ser parciales. Es decir, el teletrabajo también puede ser reducido o modificado a un contrato parcial, de jornada parcial, y dice 2 o 3 días en su domicilio y el resto de manera presencial en la oficina. Y ocasionales teletrabajos en donde en ocasiones o circunstancias convenidas entre empleador y trabajador se pueda optar por este teletrabajo ocasional.
Nuevamente, este artículo rompe con el esquema de estabilidad laboral, pues da la posibilidad de una contratación ocasional en el teletrabajo. Hay algo también fundamental que quisiera tocar como último, las disposiciones interpretativas que hace la Asamblea Nacional en este nuevo o en este proyecto de ley humanitaria COVID-19 y dice que se deberá interpretar al artículo 169, numeral 6, en caso de terminación de la relación laboral que optaron muchas empresas de nuestro país con utilizar este artículo 169 como una forma de terminar la relación laboral, siempre y cuando se produzca el cese de la empresa definitivo. No quiere decir que yo cierre mi RUC, que yo cierre momentáneamente mi negocio y lo reaperture luego de unos meses. No, significa que esta debe ser el cese definitivo de la actividad o de la empresa. Asimismo, dice que debe cesar una línea o unidad de negocio específico derivado de la actividad principal. Si yo tengo una empresa cuyo giro de negocio, pongo como ejemplo, es un taller automotriz y una de las líneas de este negocio principal, que es un taller automotriz, tengo también una lavadora de vehículos, quiere decir que si esta línea de producción ya no es o ya no puede sostener el empleador, se puede recurrir a este artículo 169 con el numeral 6 de caso fortuito. Dice que debe ser obligatoriamente registrado en la página del trabajo y en lo fundamental podríamos decir que con ello se justificaría la terminación de la relación laboral bajo este articulado del 169 numeral 6. Bien, quisiera concluir con algo esta exposición desde el punto de vista de la flexibilidad laboral y la ley, un proyecto de ley humanitaria, y es que la flexibilidad en el Ecuador ha hecho o ha provocado que el legislador y la autoridad competente reguladora como es el Ministerio del Trabajo haya optado por una estrategia de flexibilidad laboral para incrementar el empleo, evitar a su vez también el desempleo y la crisis económica en el país en cuanto al negocio privado, a la producción privada, y utilizar técnicas que permitan enfrentar el reto de la competitividad internacional. Es decir, que nuestra producción esté en competencia absoluta de manera internacional, de forma internacional. De esta manera también se estaría evitando la rigidez laboral y el aumento de la producción. Eso es lo que he podido compartir con ustedes en la exposición. Creo que podemos dar paso a las preguntas. Muchísimas gracias. Perfecto, doctora. Claro que sí. Primero agradecemos su excelente intervención y en este momento vamos a dar paso al foro de preguntas. Tenemos ya algunas manos levantadas. Vamos a dar paso primero a Walter Vera. Ya tenemos contacto con Walter, solamente tiene que encender su micrófono para realizar la pregunta. No sé si es que Walter nos escucha. Sí, aló, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? Sí, muchas gracias. Felicitaciones por esta capacitación. Créanme que estamos, digamos, hay veces desconociendo ciertas cosas como abogado en libre ejercicio. Pero es muy importante esto, nutrirse de conocimientos, ¿no? Que van más allá de la profesión. Yo tengo una pequeña inquietud y una pregunta al mismo tiempo. Hay ciertos centros comerciales, o hablemos de almacenes comerciales, que justamente con la pandemia o con los decretos que han habido últimamente de acuerdos ministeriales, han realizado el despido de ciertos empleados. Uno que le pide la renuncia voluntaria
y el que quiere acceder al trabajo firmará un nuevo contrato, pero no los liquidan. Entonces, hay veces el empleado por la necesidad accede a lo que dice el patrono. El patrono le exige que renuncie primeramente para que continúe en el trabajo y pagan lo que es la mitad del sueldo básico, en este caso $200. Esa es mi pregunta, doctorita. Muchas gracias. Muchas gracias. Walter, gracias por su inquietud. Realmente es una excelente pregunta porque estamos frente a lo que dice la ley, dicen los acuerdos ministeriales y también dice el proyecto de ley. Sin embargo, la realidad y las vivencias en la práctica diaria se evidencia otro tipo de actitudes por parte de los empleadores. Realmente, conforme su pregunta, yo debo ratificarme que eso es lo que sucede. Este momento, el trabajador se ve limitado a exigir sus derechos, y digo limitado porque a través de estos acuerdos ministeriales y este proyecto de ley, ofrece potestades al empleado de que se ejecute una terminación de la relación laboral con el 169, numeral 6, y a su vez incluso le dicen que si quiere continuar la relación laboral debe renunciar. ¿Qué pasa cuando renuncia un trabajador? Es evidente, compañeros. No hay un despido si nosotros procedemos a la renuncia. Si el trabajador renuncia, quiere decir que lo único a lo que tiene acceso el trabajador es a una liquidación, pero no a la indemnización que le otorga el despido. Entonces, claro está que a veces el empleador recurre a estas artimañas para que precisamente se evite el gasto o la indemnización del despido intempestivo. Y es lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Capacitar al trabajador de que la renuncia que se presenta da lugar a que no reciba o no perciba su derecho a un despido intempestivo que aún está vigente en nuestra legislación laboral. Muchas gracias, doctorita. Con gusto, Walter. Perfecto, en este momento vamos a dar paso a Carmen Andrade, por favor. Ya tenemos contacto con Carmen, solamente necesitamos que igualmente encienda su micrófono. No sé si Carmen nos escucha. De lo contrario, y por honor al tiempo, vamos a dar paso a Carla Albuja, por favor. Ya tenemos contacto con Carla Albuja. No sé si nos escucha para que pueda realizar su pregunta. Únicamente tiene que encender su micrófono. Carolina, no sé, de pronto existen algunas preguntas que estoy revisando este momento en el chat. No sé, en honor al tiempo, no sé si hay una de ellas que podemos responder. Realmente son bastante largas, pero yo puedo responderlas, ustedes dirán. Claro que sí. Veamos, tenemos aún manos levantadas, entonces vamos a dar paso a Violeta Marisol Fernández. Y si es que no mismo logramos contactarnos, procedemos a las preguntas sin ningún problema, doctora. Voy a dar paso a Violeta. No sé si ya nos escucha, ya está activado su micrófono. Sí. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Mi pregunta era actualmente, pues, en las instituciones públicas, doctora, yo quisiera que me ayudara en esta situación. Estando con nombramientos, los están despidiendo. Debido, dicen, con este nuevo, están actuando, dice, con el nuevo proyecto de esta ley de humanitaria, en la cual es incoherente e inconstitucional, porque todavía no está, pues, dentro de lo que es publicado en el registro.
Entonces, eso es incapaz de qué manera se puede catalogar como despido intempestivo. Yo pienso que es ante estos alcaldes en diferentes instituciones, inclusive en los ministerios de salud que están haciendo. ¿Me podría ayudar? Claro, solamente una consulta adicional. Usted se refiere que en el sector público se están provocando o se producen terminaciones de la relación laboral de manera unilateral por parte de la institución pública. Así es. Bien, en efecto, nosotros sabemos que existe en materia del sector público una ley especial que se denomina LOSEP, es la Ley del Servidor Público. Sin embargo, esta misma ley hizo una distinción entre trabajadores del sector público y empleados o servidores públicos. Entonces, en el caso de los trabajadores, aún siguen sujetos al Código del Trabajo, con ciertas limitaciones, pero siguen sujetos a esta regulación que es el Código de Trabajo. Si se provoca un despido, si la relación contractual con la institución pública es de carácter laboral, es con contrato de trabajo y no con nombramiento o con un concurso de méritos debidamente ganado, entonces estamos frente a un despido intempestivo. En cuanto a lo otro que constituye ya la legislación que es propia del sector público, la LOSEP, en cambio existen los llamados contratos ocasionales que se innovaron o que se dieron en mayor cantidad en la época del economista Correa. Recordaremos entonces que ahí se empezó el boom de esta contratación ocasional que no podía ser más de 2 años, y que lógicamente no daba lugar a la estabilidad del trabajador, perdón, del servidor público. Entonces, este contrato ocasional, ¿qué es lo que propone? En el caso de que la institución, a través de talento humano de dicha institución, manifieste o dé un comunicado a quien lo preside, indicando que no es necesario contar ya con los servicios de esta contratación ocasional, se pueda dar de manera unilateral por parte de la institución la terminación de esa relación laboral. Lamentablemente. Sí, es verdad lo que usted, o sea, excelente la contestación y me parece lógica, muy lógica. Aquí el estatus que estamos es con las personas que tienen nombramiento, que han ganado concursos por méritos y oposición. Les están dando los despidos. Exactamente. Que no sería despido en cuanto a la LOSEP, si es que tienen un nombramiento, ¿no? Estamos hablando de otra regulación que es la LOSEP, otra ley que es para el servidor público, ojo. No estaríamos hablando de un despido, sino al contrario, estaríamos hablando de una terminación unilateral por parte de la institución y lógicamente no da lugar a indemnización. Pero esto no se ha innovado con este proyecto de ley. Ojo, no es que se ha innovado a través de este proyecto de ley humanitaria. Esto es ya se podría decir, está institucionalizado ya en la legislación que es propia del servidor público. Ya, muchísimas gracias, pues, doctora, por la luz que nos da, ¿no? Un gusto. Un gusto a usted también, doctora. Perfecto. En este momento vamos a dar paso a Homero Villacreces. Enseguida ya tenemos contacto con Homero, si es que nos escucha, para que pueda realizar su pregunta. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿cómo está? Si una empresa tiene varias agencias con el mismo giro del negocio y cierran una de las agencias, obviamente por la productividad que tienen, inferior por este tema que estamos viendo del COVID-19, ¿pueden aplicar el artículo 169, numeral 6? Gracias, Homero, por la pregunta. Sí, realmente es un tema, como les digo, en la actualidad que se ha convertido en algo controversial y es precisamente la aplicación de este artículo 169, numeral 6, como les decía,
el 169 establece las formas de terminación de la relación laboral y una de ellas en el numeral 6 es el caso fortuito. Y en la disposición interpretativa de la Asamblea Nacional dice que solamente se podrá actuar con este articulado siempre y cuando se dé el cierre definitivo de la empresa, es decir, que el empleador ya no pueda continuar el giro del negocio. Y otra de las posibilidades es que se cierre definitivamente una línea de producción que se adhiere al giro del negocio principal. Puse el ejemplo que, por ejemplo, en un taller automotriz tenemos como actividad principal el taller automotriz, pero una línea de esta actividad principal es el lavado, por ejemplo. Entonces, las lavadoras dentro de un taller automotriz. Lógicamente, el momento en el que eso suceda, si es que el empleador logra justificar que este giro del negocio o esta línea de producción ya no le es posible sostener, puede proceder con el artículo 169, numeral 6, de acuerdo a lo que establece el proyecto de ley humanitaria. Claro, pero en este caso todas las agencias cumplen con el mismo giro del negocio. Todas las agencias. Entonces, en ese caso no aplica. En este caso no, porque No aplica. estamos hablando son el No cierre. se está cerrando solo una línea. Exactamente. Estamos hablando del cierre de una agencia que tiene el empleador. En este momento opera más bien lo que dice el Código de Trabajo. Es un análisis personal en el sentido de que el Código de Trabajo da la posibilidad de que en caso de cierre de negocio, porque estamos hablando de la misma línea o el mismo giro del negocio, se tiene que proceder con el pago del despido intempestivo al trabajador. Okay, muchas gracias. De nada, Homero, un gusto. Un gusto. Carolina, no sé si existe otra consulta. Sí, pero perdón, no encendí mi micrófono y yo he estado hablando, ya di paso a Armando Andrade en este momento para que haga su pregunta. Ya tenemos contacto con él. Mil disculpas, yo hablando aquí y no me di cuenta que mi micrófono estaba apagado. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad, doctora. Es un placer saludarle. Soy estudiante de la prestigiosa Universidad Católica de Cuenca y quiero, doctora, según su exposición, destacar algo que usted manifestó. Muchos hemos analizado esta tan controversial ley humanitaria y en una parte de ella usted manifiesta, y es muy cierto, de que propone el Ejecutivo de que el dueño de los medios de producción se siente a conversar y a llegar a un acuerdo con el empleador, lo cual es totalmente paradójico porque es imposible de que el dueño, como insisto nuevamente, el dueño de los medios de producción pueda sentarse a llegar a un consenso con un empleado. Es algo ilógico. Y letras o de alguna forma líneas más abajo de la misma ley establece que si es que no se llegara a algún acuerdo procede el despido inmediato, la terminación del contrato. Entonces, en ese sentido, doctora, me parece bastante desproporcional, bastante ambiguo lo que se ha dispuesto ahí. Ahora, mi pregunta, doctora, va en lo siguiente. Si bien usted acaba de mencionar acerca de que no se puede, por ejemplo, según el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, dar la terminación, si es que no se cierra de manera definitiva la actividad comercial o la actividad productiva de una empresa. En este sentido, doctora, ¿cuál es su apreciación según la quiebra fraudulenta de la persona jurídica, como hemos visto en varias empresas a nivel nacional? Y cabe también que podamos ampliar este tema, doctora. Muchas gracias. Un gusto. Realmente me fascina que tengamos dentro de este conversatorio a estudiantes, realmente son mi debilidad. Me encanta tratar de llegar al estudiante con el conocimiento verdadero de una práctica laboral.
En efecto, existen algunas inconsistencias dentro no solo de los acuerdos ministeriales, sino también de este proyecto de ley que deberá ser pulido por parte del Ejecutivo al momento de así calificarlo, ¿no? Pero, o aprobarlo como obligación de parte del Ejecutivo. En este particular que usted menciona, sobre este artículo 169, numeral 6, sobre la quiebra fraudulenta, esta ley o este proyecto de ley humanitaria, ¿qué es lo que está tratando de regular? Precisamente a través de la interpretación, dar lugar a que se dé una forma de terminar la relación laboral, pero para ello inclusive sanciona y dice que incluso esta puede ser sujeta al órgano competente o a la ley competente que es quiebra fraudulenta, es decir, materia penal. En este caso, entonces, nosotros, lógicamente, la ley está preveyendo esa situación y es más, al considerarlo ya como un delito o una infracción, ¿qué es lo que se está provocando? Que el empleador incluso no desvíe los fondos o el dinero que tiene la empresa hacia otros lugares, como por ejemplo el endeudamiento a propósito, como por ejemplo el otorgar ciertas utilidades a los socios, a los accionistas de una empresa. Si ello es demostrado, lógicamente que este artículo 169, numeral 6, no podrá constituir una forma de terminar la relación laboral sin que exista el despido intempestivo. Eso es lo que dice el proyecto de ley. Lógicamente, en la práctica, los jueces, los señores jueces de la Corte de Justicia tendrán la potestad y tendrán la obligación de analizar caso por caso de acuerdo con la utilización o la mala utilización de este artículo 169, numeral 6. Exacto, doctora. Y realmente el panorama que nos espera como país es bastante desalentador, pues la precarización laboral, de hecho, ya se está percibiendo lastimosamente por la situación. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted por la pregunta. Muchas gracias. Perfecto. Ahora vamos a dar a Karina Albuja, por favor. Ya tenemos contacto con ella, si es que puede encender su micrófono. Ya tenemos contacto con Karina Albuja, por favor. Hola, muchas gracias. Tengo una consulta, doctora. ¿Qué pasa cuando existe una empleada que está embarazada y esta empleada después de la pandemia pasó su periodo de prueba de los 3 meses? Pero desde que empezó la pandemia, la empleada trabaja en un supermercado y como da atención al cliente, ella misma solicitó que no va a ir a trabajar porque tenía miedo. En este caso, ella no ha trabajado desde que iniciamos hasta el día de hoy, pero no tampoco se le ha pagado ni tampoco ha reclamado su sueldo. Para ser legales, ¿cómo se le paga el sueldo? ¿Qué consideraciones debo tener? Gracias. Excelente pregunta, Carolina. Estamos tocando un tema fundamental como es el sector de vulnerabilidad a que hace referencia tanto los acuerdos ministeriales como este proyecto de ley humanitaria. Y en este caso no nos olvidemos que sigue en vigencia la ley de justicia laboral, mediante la cual incluso se reguló el tema de las embarazadas y en periodo de lactancia, preveyendo lógicamente para ellos un despido ineficaz, es decir, que en caso de que se proceda con un despido a esta trabajadora sería considerado en estado de gestación y luego de haber pasado el periodo de prueba, sería considerada como un despido ineficaz. ¿Cuál es la diferencia con el despido intempestivo? Lógicamente, una mayor indemnización de parte del empleador al trabajador y, ojo, esto es lo fundamental de esta ley de justicia laboral, que es la única, porque ningún juez en materia laboral de contrato de trabajo puede obligar al empleador a un reintegro del trabajador. ¿Sí? Eso solamente podemos utilizarlo en el caso de la ley orgánica del servidor público, pero en materia laboral
Recordemos que uno de los principios laborales es la libertad contractual, la libertad de contratación. Es decir, que tanto el empleador como el trabajador pueden libremente contratar o a su vez ingresar en una relación contractual. Partiendo de esa premisa, en cambio, con la Ley de Justicia Laboral, lo que se consiguió, para proteger a la mujer embarazada o en periodo de lactancia, es precisamente la posibilidad de que la trabajadora decida por el reintegro a su trabajo. ¿Sí? Entonces, partiendo de eso y que la Ley de Justicia Laboral sigue vigente en el país, no ha sido tocada ni reformada, estamos frente a un caso de vulnerabilidad del sector, en este caso de una mujer embarazada, que lógicamente, según lo que analizamos de la ley humanitaria, incluso podría provocarse esta modificación de jornadas laborales de sábados y domingos, podría incluso dar origen a la equidad de género. Como sabemos, en nuestra sociedad impera que es la madre la que tiene que estar se obliga a la protección y cuidado de sus hijos. Entonces, mal podría optar por un trabajo en el cual se establezca como horario de trabajo, jornada de trabajo en sábados y domingos. Existe ya de por medio esta falta de equidad de género, ¿no? Pero lo fundamental referente a su pregunta es, ¿qué deberíamos hacer? Bien, una de las posibilidades que da el acuerdo ministerial, los acuerdos ministeriales, y en este caso el 077, dice, y el proyecto de ley humanitaria ratifica lo que está manifestando el acuerdo ministerial, y dice que se puede optar por la suspensión de la jornada laboral. ¿Qué hace esta trabajadora? Lógicamente, está en un estado en el que el adquirir el virus, que está en el país y a nivel mundial vigente, no existe todavía la vacuna, entonces está proclive en su estado ¿a qué? Proclive a que se dé precisamente un contagio en su estado de gestación. Por lo tanto, entonces procedería a la suspensión de la jornada laboral y tendría que obviamente el empleador pagar la remuneración y según el acuerdo 080 que hizo reformas al 077, paga la remuneración y de mutuo acuerdo entre empleador y trabajador pueden prorratear incluso esta remuneración. Es decir, puede hacerlo en varias fechas de acuerdo a cómo sea la necesidad del empleador. Entonces, si vemos que eso puede suceder, ahora, la pregunta sería, la pregunta del millón en este caso, ya tenemos una solución que es la suspensión de la jornada laboral, pero la pregunta queda en el aire. Todavía no existe la vacuna contra este virus letal, en algunos casos para este virus que nos está afectando a nivel mundial. ¿Cuándo se reintegra la trabajadora a su puesto de trabajo? Esa es más bien la inquietud, esa es la pregunta, porque yo puedo sujetarme a la suspensión de la jornada laboral. Lógicamente así lo dispone incluso el acuerdo ministerial, pero ¿cuándo me reintegro si aún no existe la vacuna para esta crisis sanitaria? Perfecto, en este momento vamos a dar paso a Sonia Zambrano, por favor. Ya tenemos contacto con Sonia, que encienda su micrófono nada más. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctora, un gusto. Estoy muy contenta con esta charla suya. Créamelo. Mi consulta es en cuanto, soy estudiante de Derecho. En cuanto... Perdón que interrumpa, no se escucha bien el audio, no sé qué es lo que está pasando, no le escucho bien. Ahí, ¿me está escuchando? Así es, Sonia, no sé si te puedes acercar más a tu computador o si... Ahí creo que me están escuchando mejor. Ahí le escucho, gracias. Ya, doctora. Mi consulta como estudiante de Derecho es justamente en la parte contractual. Es decir, ante estas novedades que tiene el derecho laboral, es necesario
cómo es necesario terminar el contrato vigente para poder suscribir un nuevo contrato y determinar las nuevas formas, sean estas lugar de trabajo, horario y sueldo. Esa es una pregunta. Y en función de esta terminación del contrato, la liquidación que se debe contabilizar, ¿en qué periodo es? ¿Del trabajado o el no trabajado? Muchas gracias, doctora. Perdón, la pregunta, si es que puedo entenderle, es que, ¿qué pasa o qué sucede cuando se da esta terminación del laboral, verdad? Sí. Ya, ¿y qué era lo que continuaba? ¿Cuál era la consulta referente a la terminación de la relación laboral? La liquidación se contabilizará en el periodo de lo trabajado o no trabajado. Si se refiere a la indemnización, tendrá que ser en función, obviamente, de la última remuneración antes de iniciar este aislamiento con decreto ejecutivo de parte del gobierno nacional que estableció el aislamiento, ¿no? Entonces, la remuneración, lógicamente, sería considerada la última percibida antes de la crisis sanitaria. Perfecto. Entonces tendría que terminarse el contrato para suscribir uno nuevo, después de la renuncia. Repito, no podemos decir que esté institucionalizado o esté legalizado a través de este proyecto de ley la renuncia de derechos de los trabajadores. No está institucionalizado. Es algo que lógicamente el empleador está recurriendo, pero que no es legalizado, no está contemplado ni en los acuerdos ministeriales ni en la ley humanitaria. Recordemos que lo que propende o lo que busca estas leyes, lo que buscan es garantizar la estabilidad laboral, evitar el desempleo. Entonces, mal podríamos nosotros decir que en caso de una renuncia, esta esté institucionalizada o legalizada. Sigue latente el derecho del trabajador a la estabilidad laboral. Estabilidad laboral relativa en nuestro país, pues es opción y puede el empleador proceder al despido previo al pago de una indemnización. Perfecto, doctora. No sé si pude aclarar. Si tiene algo más, dígamelo, no importa, pero es necesario que usted quede satisfecho con la respuesta. No, yo le agradezco mucho, me quedó clara la parte en la que no se ha institucionalizado. Eso está claro. Sí. Pero vamos al hecho de que el contrato en su inicio, en su naturaleza, se debe respetar bajo buena fe. Es decir, que lo que está escrito se debe cumplir. Si yo cambio las reglas por la situación de la pandemia, entonces no se va a respetar el contrato, sino se va a establecer lo verbal para mantener una estabilidad de producción. La cuestión mía es en función del derecho, lo que debe, las solemnidades del cumplimiento contractual. Perfecta la pregunta, excelente. Ahora entenderla y captarla ya en su forma general y específica. Mire, la situación que usted está tocando es un tema fundamental. Usted acaba de tocar el tema de que existen derechos establecidos ya en una contratación laboral entre el empleador y trabajador cuando se suscribe el contrato de trabajo y que se debe imperar y respetar esos derechos. Perfecto, pero no nos olvidemos de algo. Existen derechos inherentes al trabajador. Estos derechos inherentes quiere decir que nacen con el trabajador cuando el trabajador suscribe un contrato de trabajo, como por ejemplo el derecho a la seguridad social. No es facultativo del trabajador decir yo no deseo estar afiliado al seguro social. Es imperativo, es un derecho que no puede renunciar. Lo mismo sucede en el caso de la remuneración. La remuneración es intocable del trabajador. Es un derecho intangible. Pero existen otras modalidades, podríamos decir, existen otras cláusulas del contrato que sí pueden estar sujetas a un acuerdo y que no necesariamente se dieron a partir de esta ley humanitaria.
estos acuerdos, recordemos que ya existen en nuestro Código de Trabajo, porque la misma Constitución lo establece, que es válida la transacción entre empleador y trabajador siempre que ésta no constituya renuncia de derechos. La modificación de una jornada laboral de mutuo acuerdo entre las partes no constituye renuncia de derechos, constituye al contrario una modificación de la jornada laboral. Es lo que yo así lo entiendo, así lo comprendo. Sin embargo, salvo mejor criterio, a mi modo de ver, el único o la única posibilidad que yo veo que existe renuncia de derechos es en la suspensión de la jornada laboral y el pago de la remuneración prorrateada. Esa para mí sí constituye una renuncia de derechos, por cuanto la remuneración de un trabajador, así lo concebimos incluso en mi calidad de ex inspectora de trabajo, considero que la remuneración de un trabajador es intocable y que no se puede o no puede estar sujeta a un pago de remuneración prorrateada. Ahí sí estaríamos hablando de una renuncia de derechos, mientras que en el caso de una modificación de la jornada laboral o una reducción, estaríamos hablando de un acuerdo entre las partes. No sé si quedó. Así es, doctora. Recordamos a todos los participantes que por favor realicen preguntas concretas y un poquito más cortitas por cuestiones de tiempo. Damos paso en este momento a José Miguel Calderón. Ya tenemos contacto con José Miguel, solamente que por favor encienda su micrófono. Buenas noches, doctora. Excelente exposición la suya. Doctora, mi consulta es la siguiente, ¿verdad? Mire, se aprobó una tabla, ¿verdad? Una tabla de contribución humanitaria acorde a los salarios de los trabajadores. Mi pregunta o mi duda es la siguiente. Hay ciertos empleadores que están haciendo descuentos, o contribuciones en relación a la reducción de jornada laboral, ¿verdad? Mi pregunta nace de esa. Si a mí me reducen mi salario, yo debo de cumplir en base a la jornada reducida, doctora. Por favor, ayúdeme con esa duda, doctora. Es exactamente lo que estamos intentando que sea conocido por toda la ciudadanía, ¿no? Y por todos los ciudadanos de un país, de este país en especial Ecuador, que estamos con este proyecto de ley humanitaria. Efectivamente, tengo el caso palpable en mi ejercicio, en mi libre ejercicio profesional, el caso de una empresa que ha procedido a optar por este acuerdo de reducción de la jornada laboral. Estamos hablando que la reducción laboral, según lo que manifiesta o lo que dispone el acuerdo ministerial 077, versa sobre la reducción de horas que puede ser mínimo de 6 horas. Pero, ¿qué sucede? Este empleador accede a esta posibilidad o esta opción suscribiendo acuerdos con sus trabajadores, pero la realidad de la empresa es que nunca dejaron de producir. ¿Sí? El giro del negocio de esta empresa lo que hace es que sea imperativo y necesario que la producción continúe. No pueden suspender la relación laboral. Entonces optaron por la reducción de la jornada laboral. Y en este caso, todos los trabajadores han venido cumpliendo horarios de 8 horas e inclusive de 10 horas diarias. Entonces, ya no estaríamos hablando del cumplimiento de un horario o del cumplimiento de un acuerdo de reducción de la jornada laboral. Al contrario, se ha incrementado en algunos días a 10 horas de trabajo. Es la realidad, es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que entonces en este momento podríamos nosotros sacar como conclusión? Como conclusión es que el empleador irrespetó el acuerdo suscrito entre empleador y trabajadores y a su vez la remuneración constante en un rol de pagos de reducción de horas constituiría incluso una prueba
fehaciente por parte del trabajador para demostrar que esta reducción de la jornada laboral no es equitativa de acuerdo o de conformidad con el acuerdo que llegaron entre empleadores y trabajadores. Es lo que realmente está sucediendo en la práctica laboral. Por ello que debemos hacer un llamado a los empleadores a asesorarse de la mejor manera, a buscar profesionales especialistas en materia laboral para que puedan tomar, lógicamente, las mejores decisiones para su empresa. No se trata de que se proceda al quiebre de una empresa, a la quiebra de una empresa o al cierre de un negocio. Al contrario, se supone que en esta crisis empleadores y trabajadores tienen que ir unidos de la mano. Ya no puede existir la vieja concepción de que el empleador por su lado y el trabajador por el otro lado. El trabajador siempre vulnerado sus derechos y el empleador siempre con la concepción de cómo evadir ciertas rigideces de nuestro Código del Trabajo. Este momento es, de acuerdo con esta crisis sanitaria, es en donde empleador y trabajador tienen que elaborar de la mano, ¿sí? Pero en base a hechos específicos y a realidades propias de cada empresa. Yo no puedo, como abogada en libre ejercicio, decir que para todas las empresas que hacen sus consultas y que buscan mi asesoramiento, puede regir una sola opción, una sola modalidad que se establece en el Acuerdo Ministerial 077. No puedo, porque depende de la realidad de cada empresa para poder adaptar a su situación productiva. Entonces, es excelente la pregunta y espero haber podido cumplir y haber podido llegar a usted con la respuesta. Muy amable, doctora. Perfecto, doctora. No tenemos más manos levantadas, pero si usted desea responder alguna pregunta que por ahí le parezca interesante, que me comentaba en el chat, está perfecto. Aquí hay algo que realmente estuve viendo que existe, principalmente yo creo que estos conversatorios que dan lugar a que nosotros podamos intercambiar criterios, inclusive, deben quedar los temas bastante claros, ¿no? Aprovechar de este webinar. Entonces, aquí hay una pregunta que realmente me llama la atención. Si bien es cierto, es larga, pero creo que es necesario que quede totalmente clara. Y se refiere a que dice, existe una confusión acerca de la reducción de la jornada laboral, la misma que ha sido aplicada en función de uno de los acuerdos ministeriales últimos, pues la mayoría de los ciudadanos creen que dicha reducción implica una reducción de sueldos, lo cual lo catalogan como inconstitucional. Al respecto, su opinión. Perfecto, o sea, esto quiero que quede totalmente claro, no es solamente mi percepción, sino yo creo que es lo que realmente quiere o trata de regular el acuerdo ministerial. La reducción de horas a 6 horas, lógicamente, no es que están rebajando la remuneración, sino que se paga la remuneración en función de las horas específicamente trabajadas. Es decir, si yo laboro 8 horas, tengo derecho a mi salario básico establecido para esas 8 horas de trabajo. Pero si yo trabajo solamente 6 horas, ese pago tiene que ser realizado, esa remuneración, en función de mi trabajo, de las horas que yo efectivamente estoy laborando. Entonces, no existe tal confusión. He escuchado en muchas ocasiones, inclusive trabajadores que me han consultado, he escuchado de que se reduce a través de estos acuerdos ministeriales la remuneración, que ya no es el salario básico $400, sino que ahora es 200. No es así. Lo que se está provocando a través de estas leyes es regularizar que sea pagado el trabajador respetando el salario básico, pero de acuerdo a las horas efectivamente trabajadas.
¿sí? Eso no puede dar lugar a confusión. No es que se está tocando la remuneración del trabajador, simplemente, y digo simplemente, es porque no considero que ello sea tan sencillo para el trabajador, pero si suscribo un acuerdo con el empleador y lógicamente llego al acuerdo de modificar la relación laboral y se reducen mis horas de trabajo y ya no tengo que elaborar 8 horas, el pago de la remuneración, claro está, y que debe ser así, deberá ser pagado de conformidad al trabajo en la jornada laboral que efectivamente estoy cumpliendo como trabajador. Eso sería, Carolina, si todavía tengo tiempo para ver si existe alguna consulta adicional, usted es la que manda. Perfecto, tenemos una mano levantada, no sé si con esa quisiera cerrar o si usted desea cerrar con una pregunta más que le parezca interesante del chat, no habría ningún problema, doctora. Sí, aquí veo una pregunta también muy importante de Verónica González. Verónica González dice que una consulta en el caso de que los empleadores realicen la reducción de la jornada, en el IES también se les debe cancelar por las horas que laboran. Efectivamente, Verónica. Eso es incluso materia de regulación por parte del proyecto de ley humanitaria. Si nosotros estamos lógicamente laborando 6 horas, si nosotros estamos en un contrato diferente, de contrato de jornada parcial, la aportación objetiva tendría que ser lógicamente el hecho de que yo quiera trabajar las 6 horas y la aportación al Seguro Social debe ir a la mano. Es decir, aportar por las horas que yo estoy laborando de manera efectiva. No puede darse, y es el caso de esta empresa que puse como ejemplo, de esta empresa que, si bien es cierto, se reduce la jornada laboral a 6 horas diarias, se trabaja más allá de las 6 horas diarias y se trabaja hasta 8 y 10 horas diarias. Sin embargo, la aportación al Seguro Social es en función de las 8 horas diarias. ¿Qué es lo que esto provoca, compañeros? O sea, es algo elemental. Si existe una reducción de la jornada parcial, si existe de la jornada laboral y si existe, lógicamente, la aportación en función de la cual yo puedo aportar al Seguro Social en mi calidad de trabajadora, ¿cómo puedo, si se me reduce el sueldo, seguir aportando por 8 horas? Estos trabajadores de la empresa que he puesto como ejemplo, inclusive salen debiendo porque no se respetó el acuerdo y se ha pagado el 25% de la remuneración a los trabajadores, el 25%, es decir, 90 y algo de dólares, y se aporta por la totalidad de la jornada completa. Muchos de estos trabajadores han salido, ¿qué? Debiendo, porque tienen que aportar al Seguro Social como jornada completa. Entonces, definitivamente el aporte a la seguridad social tiene que ser en función a mis horas de vida efectivamente trabajadas. Perfecto, listo, doctora. Con esto cerraríamos, pero antes le doy la palabra a usted para que cierre este webinario con broche de oro. Carolina, muchísimas gracias una vez más. Muchísimas gracias a la Universidad Católica de Cuenca por esta maravillosa oportunidad. Espero haber podido compartir con ustedes y que esta exposición haya sido satisfactoria realmente. Muchísimas gracias una vez más y que salgamos juntos de esta crisis sanitaria, esta crisis económica. Tenemos que trabajadores y empleadores caminar de la mano para poder salir adelante. Muchas gracias, una buena noche. Perfecto, le agradecemos a usted, doctora, de todo corazón, y en este momento vamos a cerrar el webinario Flexibilidad Laboral y Ley Humanitaria en el Ecuador. Agradecemos nuevamente la excelente intervención de la doctora Janine Méndez. Agradecemos también a la Unidad de Bienestar Universitario, sede Azogues,
y al Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca por esta gran iniciativa. Gracias a todos los espectadores por sumarse y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que se suscriban también en nuestro canal de YouTube Educación Continua UCACUE, donde podrán mirar todos los webinarios realizados. Les deseamos a todos muy buenas noches. Gracias, Carolina. Buenas noches con todos. Buenas noches.